Buenos días, soy Mateo Carrera, pertenezco a la Unidad Educativa Luxemburgo, correspondo al tercero de Bachillerato General Unificado. El día de hoy les voy a dar una pequeña explicación de lo que es el método de demostración por contrarrecíproco. Listo, aquí tenemos el tema. Para empezar, debemos definir lo que es. Esta regla se infiere en una sentencia condicional a partir de su contraposición, es decir, la conclusión. Si P, entonces Q, se extrae de la premisa simple. Si no Q, entonces no P, lo que llega a la contradicción de lo que se pretende. Debemos dejar en claro que también existe una ley que lleva el mismo nombre de contrarrecíproco. Aquí tenemos una tabla de verdad. Decimos P entonces Q es el condicional dado. Q entonces P es el recíproco de P entonces Q. Lo que aquí se hace es intercambiar el consecuente por el antecedente y el antecedente por el consecuente. Y aquí para realizar el contrarrecíproco lo único que se hace es negar el recíproco. Lo que nos queda, negación de Q, entonces negación de P. Aquí tenemos la tabla de verdad. Lo que vamos a realizar será, tenemos P y Q, las columnas, lo cual ponemos verdadero, verdadero, falso, falso. En Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Lo que nos pide aquí es negación de P. Entonces sería, la negación de verdadero va a ser falso. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. La negación de Q va a ser verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Lo que nos pide en esta columna, P entonces Q. Vamos a agarrar las primeras dos columnas de P y Q para así poder completar la columna señalada de acá. Entonces tenemos, nos dice, el condicional es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, el antecedente, o sea, P, para que nos haga falso, debe ser el antecedente verdadero y el consecuente debe ser falso. Por lo que aquí sería falso y como no tenemos ninguna más relacionada como la anterior, sería verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, para la siguiente columna tenemos el recíproco, lo cual vamos a agarrar las mismas columnas que tomamos al inicio de P y Q y con eso vamos a completar la tabla que nos pide. Entonces sería igual, el condicional es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, aquí como antecedente ya tenemos a Q y como consecuente tenemos a P. Entonces, Q debe ser verdadero y P debe ser falso. Entonces, aquí ya hemos señalado, Q es verdadero, P es falso. Entonces, por lo que aquí como resultado nos va a dar falso, por lo que no hay ninguno más que esté relacionado y vamos a poner que son verdaderos. Ahora pasamos con la siguiente columna. La siguiente columna nos dice que es el contrarrecíproco de lo que ya tenemos del inicio del condicional, que P entonces Q. Entonces nos pide sacar esta columna, lo cual vamos a utilizar negación de P, la columna de negación de P y la columna de negación de Q. Lo que nos dice igual, el condicional es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente, igual como en el recíproco anterior, tenemos que el antecedente es Q y el consecuente es P, pero ambos están negados. Entonces, aquí tenemos Q es verdadero y P es falso, que vendría a ser el consecuente y el antecedente Q. Entonces, el resultado nos va a dar falso, por lo que no tenemos ninguno más relacionado, entonces sería verdadero, verdadero el resto. Ahora aquí, para llegar a las conclusiones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos salidas que son semejantes, son igualitas, que es el condicional que tuvimos al inicio y el contrarrecíproco de este condicional. Son verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Son iguales. Entonces, para llegar a esto, tenemos conclusiones, lo cual nos dice P entonces Q es equivalente, o sea, es igual, es semejante a
negación de Q, entonces negación de P, lo cual es contrarrecíproco, son semejantes, son iguales, sí implican. Y podemos también decir que P entonces Q no es equivalente a Q entonces P, lo que viene siendo su recíproco, ya que no son iguales los resultados que tenemos aquí. Ahora vamos con un ejemplo a partir de lo que nos dice demostrar la ley de P, implicación de P, con el método de demostración contrarrecíproca. Entonces tenemos P implicación de P. He hecho esta tabla para que se entienda un poco mejor. Lo que nos dice, tenemos que a este P implicación de P darle una condición, convertirlo a una condicional, lo cual lo que nos dice el concepto de implicación lógica, que el concepto de este nos dice que la regla que tenemos aquí vamos a convertirla siempre a un condicional. Entonces tenemos que P, entonces Q, el entonces viene a ser la condicional. Entonces para esto, ¿qué tenemos que hacer después? Convertirlo a su contrarrecíproca. Como ya sabemos, P pasa como antecedente, el consecuente pasa como antecedente y el antecedente pasa como consecuente, pero en forma negativa. Eso es lo que nos dice el método de contrarrecíproco y su ley. Para ahora, a esta ley, a esto lo que tenemos de aquí, debemos convertirlo a debemos eliminar esa condicional. Y la única ley que elimina una condicional es la ley de implicación. La ley de implicación, al momento de aplicarla, nos dice que debemos negar el antecedente y la condicional, se va a eliminar la condicional y viene a llamarse lo que es disyunción inclusiva, que es la O. Y el consecuente va a quedar sumamente igual. Entonces, aquí lo que tenemos es una doble negación. Y lo que nos dice la doble negación es que cuando se niegan dos, vamos a tener el resultado. Es como por decir menos por menos que nos va a dar más. Entonces, lo que nos queda va a ser P, la disyunción inclusiva que viene cero y el consecuente va a quedar igual. Ahora lo que aquí tenemos es una variación proporcional y también variación proporcional. Aquí tenemos una disyunción inclusiva y aquí tenemos la negación de la misma variación proporcional. Lo que para eliminar esto vamos a tener que utilizar tercer excluido. Entonces, lo que nos dice el tercer excluido es que dependiendo de todo esto nos va a quedar un 1. Y lo que viene a ser el 1 va a ser una tautología, es decir, en estas tablas de verdad sería una verdad absoluta sin importar los valores, es decir, que todo esto nos dice que sin importar los valores que tome P, nos va a dar siempre una verdad. Entonces, al momento de agarrar nosotros su contrarrecíproca y que nos dé una tautología, entonces también al agarrar la original con la condicional y todo, nos tiene que dar igual una tautología, lo cual estas tablas van a ser siempre afirmativas. Bueno, estos métodos van a ser siempre afirmativos. Y para concluir esto, muchas gracias por su atención.